A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Amigos televidentes, amigos radioescuchas, nuevamente su programa Economía en 3D con 3 generaciones de economistas sobre temas varios de interés nacional, y en esta oportunidad hemos creído conveniente continuar el análisis sobre la situación tributaria, en especial la reforma tributaria que está discutiéndose en estos días en la Asamblea Nacional, y para el efecto pues dejamos todavía algunos temas por abordar, pero probablemente sea importante iniciar indicando algo que nos parece absolutamente relevante: el tema sobre la coyuntura económica que vive el país y la oportunidad de, en estas condiciones, anunciar una reforma tributaria. En estos días se acaba de conocer la información de una publicación del Fondo Monetario Internacional denominada World Economic Outlook, donde habla sobre la perspectiva de crecimiento según el fondo para el año 2016 y 2017, donde se señala que el país estaría decreciendo 4.5% este año y 4.3% el 2017. En esta situación, la pregunta creo que calza mejor que nunca en afirmar: ¿será o no será conveniente y oportuno, con un país donde las ventas caen, donde la demanda se reduce, decir que requiere una reforma tributaria que le quita oxígeno al sector privado, precisamente en un momento donde probablemente lo que hay que es dar oxígeno, dar espacio para que éste pueda ayudarle al propio gobierno y a la economía a salir de la recesión en el menor tiempo posible? Así que con este tema, para entrar inmediatamente al asunto de la asignación a los gobiernos descentralizados, iniciamos este programa, para lo cual le pediría pues a Rodrigo Espinosa que nos dé su opinión sobre el particular. Bueno, yo creo que desde hace algún tiempo el país está viviendo una recesión económica. Han habido en el año 2015 algunos periodos seguidos que el Producto Interno Bruto ha decrecido. Entonces, realmente hay una recesión en la economía, pero el gobierno no acepta que existe esa recesión, y esta se ha agudizado en el 2016 con criterios como los del Fondo Monetario Internacional, que esperan un crecimiento negativo del 4.5% para el 2016 y sobre el 4% para el 2017. Entonces, lo que se debe hacer en política económica es tratar de incrementar la demanda, para que la demanda empuje al Producto Interno Bruto, que es lo que sucede cuando un país está en recesión. Entonces, la política esta impositiva es un absurdo, y además obtener 300 millones de dólares quitándoles a los discapacitados, a las personas de la tercera edad, que hacen fila en el SRI para obtener la devolución del IVA, que apenas les devolvían algo así como 200 millones de dólares mensuales, les bajan a 200 dólares mensuales, les bajan a 83 dólares. Entonces eso no les alcanza ni siquiera para los remedios. Igual con los discapacitados, les eliminan un sinnúmero de beneficios, pero en la misma ley aparece algo que me llamó a mí la atención, que aquellos proyectos que
alcancen montos de inversión que lleguen a los 5.100 millones de dólares, estarían exentos del impuesto a la renta. En el Ecuador pensar en un proyecto de ese tipo es imposible que el sector privado lo pueda hacer. Entonces lo que se está pensando, el único proyecto que alcance esto, es lo que el gobierno viene desesperado desde el año 2010, tratando de obtener financiamiento y de realizar ese proyecto, que es la refinería en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Manabí. Y el señor ministro de sectores estratégicos, que ha estado desde el inicio desesperado por este proyecto, ya años, cuando trabajaba con el actual vicepresidente, señala que en esta semana iba a China para conversar, para seguir conversando con una empresa china y una coreana sobre el proyecto, y que esperan un financiamiento más o menos del 80% del valor total. Entonces les va llevando a ellos, esto hemos conseguido, ya no vamos a pagar, ya no van a pagar ustedes impuesto a la renta. Eso es lo que van a hacer. Entonces, absurdo, en un periodo de crisis como el que está viviendo el país, no puede el país dedicar recursos para esta refinería, porque los va a necesitar, parte de los gastos locales. Ya ha gastado 1.500, 1.200 millones. No podemos en este periodo de vacas flacas, en donde tenemos que empujar la economía, tratar de despilfarrar recursos en este tipo de proyectos. El gobierno lo que tiene que hacer es cambiar su política, su proyecto, y ser eficiente. En recesión no se puede imponer impuestos. Gracias, Rodrigo. Bernardo Acosta, ¿cuál es tu opinión sobre el particular? A mí me apena mucho que estemos hablando de una reforma tributaria en medio de una situación tan compleja, de una reforma tributaria que va a permitir recaudar 300 millones en el mejor de los casos, que, como hemos mencionado, de ninguna manera, a pesar del título de la reforma, se va a equilibrar el presupuesto público con 300 millones. Y me apena mucho porque estamos, como bien mencionó Mauricio, atravesando una situación muy compleja, con proyecciones de decrecimiento de 4,5% para este año y una contracción de 4,3% para el año pasado. Es prácticamente una caída del 9%, 8 y pico por ciento en 2 años. Para poner esto en contexto, en 1999 la recesión fue de aproximadamente 6%, por supuesto que hubo una pérdida patrimonial importante de mucha gente, pero es una recesión muy grave y dilatada, más dilatada que la que tuvimos a finales del siglo, porque a finales del siglo fue un año de recesión y luego se revertió la tendencia. Ahora va a ser más prolongada. Y digo que me apena mucho que estemos discutiendo la reforma tributaria, si bien creo que es importante, porque creo que es momento de aunar esfuerzos, de escuchar, de dialogar y de ponernos realmente serios en un análisis del diagnóstico de la situación de la economía. Y una vez que tengamos esto claro como país, no como grupos, no como segmentos aislados de la sociedad, como país, una vez que tengamos esto claro, que el gobierno establezca un plan estructural económico con metas, con indicadores, con plazos, con una serie de medidas que permitan tener claridad a todo el mundo sobre cuál va a ser el rumbo de la economía y cómo vamos a enfrentar estos embates que hemos recibido y esta falta de previsión del gobierno durante los años de bonanza. Creo que es momento de ponernos serios. Hay muchas fuentes de empleo que están siendo amenazadas. Esta semana se publican los datos de empleo, pero ya hemos sabido la situación a través de gente conocida, y definitivamente las ventas van a seguir cayendo, como nos han demostrado los datos del Servicio de Rentas Internas, con la disminución de la recaudación del impuesto al valor agregado. Creo que es necesario que discutamos la reforma tributaria. Ha habido cambios en el informe para primer debate. Ya se incorporaron, por ejemplo, los jugos a las bebidas azucaradas, que no estaba en la reforma como envió el gobierno. Ha habido otros tipos de cambios, pero yo creo que es importante que no nos perdamos del análisis global. Es necesario que hagamos un análisis de la reforma tributaria, pero no es el momento para imponer más tributos, y es el momento
para ponernos serios como país, entender cuál es la situación que estamos atravesando y hablar claramente sobre cuáles van a ser las medidas y las políticas que se van a implementar para hacer frente a esta situación muy difícil. Bueno, creo que es muy relevante darle un poco de vueltas al tema, porque esta publicación que estamos haciendo referencia, que habla de la estimación de recesión económica en el Ecuador en una tasa de menos 4.5% para este año, también revela información de otras economías como para sacar algunas primeras conclusiones. Se ha dicho, por ejemplo, que el problema de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar es lo que provoca esto. Hemos sostenido algunos que esta no es la razón, que esto es el detonante de un problema que se venía acumulando durante muchos años, yo diría los 9 años de la actual administración. Pero para un poco ir descartando esta hipótesis, yo quería, antes de seguir con el tema de la reforma, simplemente hacer la siguiente reflexión. El Salvador y Panamá son países dolarizados y de acuerdo a la misma fuente de información, la estimación es que tengan tasas de crecimiento económico, tasas positivas, el año 2016 y 2017, estando dolarizados, es decir, países que también en el caso de ellos reciben el embate de la apreciación del dólar. Y países no dolarizados, donde supuestamente podrían defenderse mejor, de acuerdo a la argumentación del gobierno, ante una situación externa de un shock, en cambio presentan algunos de ellos problemas de crecimiento económico. El caso de Venezuela, que según el Fondo Monetario caería 8%, el caso de Brasil, que cae más del 3%, y el caso de Argentina, que cae al 1%, pero que tiene visos de revertir la tendencia el año 2017, yo diría en buena parte gracias al manejo económico que viene aplicando el actual presidente Mauricio Macri. Entonces, un poco el mensaje, al menos en este tema de la recesión atado a la reforma, es decirles, esto no responde al tipo de cambio, esto no responde a estar dolarizado, esto responde a un problema de manejo económico, a un problema de despilfarro de recursos, a un problema de no haber ahorrado, de no haber concretado acuerdos externos, de no haberle dado al sector privado la seguridad para que invierta y promueva mayores niveles de actividad. Esos son los resultados. Vale la pena añadir algo más. El Ecuador ha utilizado todo lo que la teoría económica ha desarrollado en materia de tipos de cambio. El Ecuador ha tenido tipos de cambio fijos, tipos de cambio flexibles, bandas cambiarias, mini devaluaciones, tipos de cambio múltiples, que me digan qué no ha usado el Ecuador. Dicho en otras palabras, si no se manejan bien las finanzas públicas, si no está el resto del entorno en orden, ustedes pueden estar dolarizados o no dolarizados, igual van a tener problemas. Esta parte termino añadiendo algo. ¿Se imaginan ustedes una recesión del 4,5% con moneda nacional? ¿Se imaginan lo que habría pasado con la inflación o podría haber pasado en general con el tipo de cambio y por lo tanto con los salarios en el Ecuador? Yo diría más bien que la dolarización ha ayudado a proteger, en ese caso, un activo importante de las personas que es su salario. Y en ese sentido es donde de alguna manera se explica o se entiende por qué no es racional en una coyuntura como esta, con estos argumentos, pensar en una reforma tributaria. Así que no sé si sobre este comentario tienen alguna reflexión ustedes, tal vez contigo sí, empecemos, Bernardo. Yo quería simplemente añadir algo a tu observación, Mauricio. Tengo los datos justo frente a mí, y países como México, como Bolivia, como Colombia, que son países que exportan bastantes hidrocarburos y que tienen una alta dependencia en el precio de los commodities, también tienen previsiones o proyecciones de crecimiento para el año 2016. De manera que no solo la apreciación del dólar no explica, no es la razón exclusiva por la contracción en el país, ni tampoco la caída de los bienes de exportación como el petróleo o los commodities,
Es evidente que eso, como dices Mauricio, ha sido el detonante, pero es evidente asimismo que ha habido un muy mal manejo, que se ha visto ahondado por esta situación, porque países que usan el dólar no están enfrentando una recesión y países que exportan hidrocarburos tampoco están, de la región todos, no están enfrentando una recesión, así que simplemente quería complementar esto. Gracias, Bernardo. Rodrigo. Sí. En realidad es bastante preocupante la situación en el sentido de que no encuentran ellos medidas adecuadas para resolver el problema. O sea, todas las medidas que el gobierno ha lanzado desde que se presentó el problema, yo diría a finales del 2014, que ya tuvimos un fuerte déficit fiscal, no se diga el 2015, se han buscado formas de incrementar los recursos utilizando el Banco Central, por ejemplo, que han generado que la solvencia del Banco Central disminuya violentamente. Han tratado de utilizar políticas que han afectado tremendamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Están ahora buscando posibilidades de obtener recursos del BIES, que parecía una institución que estaba manejada adecuadamente. Y hay un sinnúmero de expectativas negativas y una credibilidad de la población en el sentido de que la economía está mal manejada, de que no encuentran la forma para arreglar el problema. Y es que simplemente niegan la causa del problema. La causa del problema está en el excesivo gasto público que nos condujo en el año 2003 y 2014 a déficits muy grandes que necesitaron de financiamiento externo en cantidades muy elevadas, más de 9.000 millones. Eso, cuando se desplome el precio del petróleo, el Ecuador se encontró que se estaba presentando un serio problema de liquidez y no tenía financiamiento externo para corregir. Y no tiene financiamiento externo para corregir. No es suficiente. La cantidad que se requiere para incrementar la liquidez, el único sector que lo puede hacer es el sector privado. El sector privado, sí se le eliminan algunos problemas que enfrentamos, como es el impuesto a la salida de capitales, sí se da una defensa a la inversión, se respalda la inversión. Se ha discutido mucho en los tratados de libre comercio el respeto que uno tiene que tener a las inversiones, la seguridad jurídica. Entonces, no ha venido inversión extranjera porque se han ido eliminando un sinnúmero de convenios sobre la inversión con un sinnúmero de países. Entonces, hasta las remesas de los ecuatorianos han disminuido. Entonces, hay que buscar posibilidades para que nuestro sector financiero obtenga financiamiento fuera en el exterior. Y que el gobierno tiene que entrar en un proceso de disminución del despilfarro. Tiene que gastar con prioridades. Y manejar la economía con proyectos, con posibilidades, por ejemplo, de dar muestra clara de que uno puede hacer una inversión que tiene potencial. Ese potencial de inversión es la posibilidad de tener acuerdos comerciales. Eso amplía el mercado del Ecuador es muy chiquito. Entonces, yo incremento el potencial que tiene una inversión si es que le ofrezco mayor mercado. Entonces, eso hay que hacer. Hay que analizar el problema del sector financiero. El sector financiero está atravesando un problema grave como consecuencia de la caída de la liquidez. Bajan los depósitos, aumenta la mora, aumentan las provisiones, bajan las utilidades y se reduce el potencial de crecimiento del patrimonio. Y eso es un problema porque por ese lado también se está agudizando para que la liquidez disminuya. Y ahora hablan de este famoso utilización del dinero electrónico que no ha tenido éxito porque no hay confianza en el sistema.
Así, Rodrigo. ¿Qué tal si esperamos un poco, entramos en una pausa y seguimos con el análisis de unos momentos más? Enseguida volvemos. Economía en 3D. Diferentes palabras describen diferentes personas. Pero ante la ley, hay una palabra que se ajusta a todos. Derecho humano número 7. Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. Seguimos en el programa Economía en 3D, analizando el tema tributario y analizando la situación del país. Sobre la reforma tributaria también hay otros elementos que creo que son importantes analizar. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta del gobierno para que aquella aplicación que estaba ya vigente, en el sentido de que podían expandir el gasto hasta en el 15% del valor aprobado por la Asamblea en la proforma de presupuesto, ahora ajustarlo para las transferencias de los gobiernos seccionales, vale decir, si bajan los ingresos del gobierno central, también puedan bajar en esa proporción las transferencias a los gobiernos seccionales, a los GATS que se llaman, municipios, prefecturas, también como una parte sustancial de esta iniciativa. Ha despertado obviamente comentarios de toda naturaleza, que creo que es uno de los temas que podemos conversarlo en este momento. Así que, ¿cuál es tu lectura del tema, Bernardo? Yo te he escuchado ya en algunas intervenciones, Mauricio, y claro, la pregunta lógica es ¿por qué cuando hay pocos recursos hay que ajustar hacia abajo las transferencias a los gobiernos locales, pero cuando hubo muchos recursos no se ajustó hacia arriba las transferencias de los gobiernos locales? Es decir, cuando la cosa va mal todos pagan, pero cuando la cosa va bien yo me llevo el excedente. Sería la situación que vivió el gobierno. Y creo, yo hago la pregunta, en realidad les hago la pregunta a ustedes, Mauricio, tú fuiste ministro de Finanzas, eres especialista en materia de finanzas públicas, usted también fue funcionario. Rodrigo, ustedes conocen mucho más de la materia, me permito hacerle unas preguntas que creo que los oyentes y las personas que nos escuchan y que nos ven pueden ser que tengan. La primera que quisiera que la expliquen es la propuesta que el proyecto de ley propone hacer estos ajustes de ahora en adelante o para el año entero, porque yo he escuchado intervenciones de, me parece, alcaldes o prefectos que dicen no puede ser retroactivo, no me pueden, lo que ya está adeudado me tienen que pagar porque no lo han cubierto hasta el momento. Entonces esa es la primera pregunta que yo quisiera que más bien nos expliquen en caso de llegar a aprobarse la reforma tributaria como está explicada, como está descrita, porque creo que, claro, evidentemente si es que el municipio ya tiene previsto recibir los ingresos, no me parece muy justo que esos ingresos que debió recibir en los meses de enero, de febrero, de marzo, no lo reciba por una reforma aprobada en abril. Claro, a ver, empecemos, Rodrigo. Bueno, no lo están recibiendo tampoco en este momento. Lo que existe en la reforma, en esta famosa ley de equilibrio fiscal, es que a estos gobiernos provinciales y locales se les va a entregar recursos en base a lo que señala más o menos el 21% de los ingresos tributarios y el 10% del resto de ingresos, o sea, los ingresos no permanentes. Entonces, no hay una reglamentación, no hay un análisis de qué es lo que cómo se le va a afectar. Si se le va a afectar para este año, para todo el año, porque realmente aún no reciben los recursos, ¿no? Y hay otro aspecto es, a pesar de esa reducción
en la entrega de recursos a gobiernos locales y provinciales, ¿se le entregarán los recursos? La gente considera a los gobiernos locales y provinciales que el gobierno va a tener recursos para cumplirle todos los meses. Hay un montón de expectativas negativas sobre las posibilidades del gobierno tiene para obtener financiamiento. Los impuestos están bajando, no hay posibilidades de financiamiento externo y siguen gastando a la loca en algunas cosas. Entonces, yo no creo que un alcalde, un prefecto provincial, después de lo que decide el Congreso, tenga seguridad de que eso le van a entregar en el momento adecuado. Hay temas sobre esto que creo que pueden comentarse. Uno es que hay un problema serio de presupuestación. Un mal trabajo, en realidad. O sea, tú no puedes presupuestar poniendo el precio del petróleo en el presupuesto que tú quieres que sea, o que el que te cubre el bache. Tú tienes que poner el precio que te permita seguridad en los ingresos y por lo tanto que el gasto esté financiado. Mientras más le sube al precio del petróleo, más inseguro es que está, porque más posibilidades hay que caiga de que siga subiendo y viceversa. Entonces digo esto porque aquí ha habido una diferencia de $10 del barril, que son más o menos $700 millones menos en ingresos para el presupuesto del Estado. Entonces partimos de un problema de presupuestación que deriva en lo que estamos conversando. Segundo, el gobierno también ha dicho, bueno, que si me critican porque no les di cuando había excedentes, hagamos las cuentas de cuánto yo hice en obras y cuánto debieron haber hecho en obras los gobiernos seccionales, a ver si efectivamente yo les debía haber hecho las transferencias. Yo creo que esa apuesta o ese argumento del gobierno, yo sí quisiera verlo exactamente, si eso compensa todo el excedente que debieron pasarle en su momento el gobierno central, los gobiernos seccionales, y que no se produjo. Además debería cumplirse en cada provincia y en cada cantón, sí, para ser justo, ¿no? Porque, sí, porque de pronto en una provincia sí excedieron las obras que hizo el gobierno, pero en otras no. Claro, y en tercer lugar es que cuando uno presupuesta, y cuando los gobiernos seccionales presupuestan igual que lo hace una empresa, uno de alguna manera ata ese presupuesto a las decisiones que están por detrás. Es decir, si yo sé que voy a recibir tanto para hacer una carretera en mi provincia y el día de mañana me dicen que no, y yo ya contraté, estoy sujeto a multas, sanciones y una serie de manifestaciones de los contratos que me obliga a sacar recursos, y qué alcalde va a de alguna manera no a tener una obra con todas las consecuencias políticas que esto pueda tener. Y en segundo lugar, la ley, hasta donde yo conozco, no puede ser retroactiva, pues. O sea, si tú tomas una norma, debería aplicarse de aquí en adelante y no de aquí hacia atrás. Y ya tienes en el balance que cobrar, además. Claro, además ya hay un rezago que de alguna manera lo que pasó. Entonces yo en la práctica a mí me parecería que debería respetarse eso, aunque sí creo que vale la pena comentar. A veces hay cosas que en el papel están escritas y en la ley inclusive, y en la práctica no se cumplen. Habrá que ver realmente quién tiene la fuerza para manejar esta transferencia de recursos, que lamentablemente creería yo que es el gobierno el que va a poder imponer más o menos recursos hacia los gobiernos seccionales. Ahora, una pregunta simplemente para contextualizar, si bien las comparaciones siempre son odiosas y realmente no son justificaciones para nada. Llamemos en la época de la partidocracia, para usar la terminología impuesta por el gobierno, por el régimen actual, había también atrasos que el gobierno central acumulaba por no hacer las transferencias a los gobiernos locales. Era una práctica común, digamos. Yo te puedo hablar a título personal, digamos. A título personal y bien personal. En enero del año 2003 teníamos atrasos de casi 3 meses con gobiernos seccionales. O sea, los atrasos no es una novedad de este momento. Pero obviamente lo que se trató de hacer en aquella época fue establecer el precio del petróleo en el presupuesto lo más prudente posible, primero para poder cumplir lo ofrecido, y segundo porque queríamos
tener la opción de generar un fondo de ahorro. Y no cambiar la ley tampoco. Y por eso se puso en $18. Y el precio en el primer año estuvo, el 2003 me refiero, estuvo más o menos en 25, 26, y el segundo año estuvo en 32. Y toda la diferencia entre 18 y esos valores entraron al fondo de ahorro que después terminó gastándose. Pero la idea era esa. ¿Y por qué? Porque eso daba seguridad en la transferencia de los recursos a los gobiernos seccionales. No sé, Rodrigo, si tú tienes... Digamos, hay diferencias. Por ejemplo, hubo el boom de crecimiento de los ingresos que el país ha tenido en los últimos años, a partir del 2007, como consecuencia del crecimiento del precio del petróleo. Entonces, un crecimiento tan inusual de recursos que generaron un crecimiento en la demanda, un crecimiento en la inversión privada y pública. Entonces, todo eso generó que el gobierno cuente con recursos importantes que le permitían mantenerse al día con los gobiernos locales y con los gobiernos provinciales. ¿Qué pasa? Que viene la crisis y de golpe, cuando no están acostumbrados en los gobiernos provinciales y locales que el gobierno no les entregue a tiempo los recursos, se presentan problemas, porque también en esos gobiernos se incrementaron sustancialmente los gastos. Claro. Ahí también se ha incrementado. Como en todo el país, como en los hogares. Como en todos los países. Entonces, eso ha generado serios problemas ahora, y son problemas que están generando a la economía con una reducción de gastos. De ahí también sale una reducción de gastos, que yo en el Congreso yo soy pesimista respecto a qué es lo que va a suceder con los recursos que se entreguen a los gobiernos locales y provinciales. Si, por ejemplo, se dice que el Banco Central no tiene respaldo para los depósitos que tienen los municipios y gobiernos provinciales, esa es una de las cuestiones que hay. Entonces, el gobierno, con este tipo de medidas que son parches, que no solucionan, que está lejos del tonito efusivo de equilibrio de las finanzas públicas, ¿no? Y ya me imagino de dónde viene la nominación de esa ley. Pero en realidad yo creo que con este parche van a seguir los gobiernos provinciales, los gobiernos locales, con serios problemas de financiar la obra que ellos tienen que hacer. Hay un tema más de la reforma que no hemos topado, y es paradójicamente un asunto insigne de este gobierno, especialmente durante la primera administración, los primeros 6 años en realidad, que tiene que ver con los discapacitados. Se les quita ciertas ventajas tributarias que tenían los discapacitados. Tal vez merezca hacer un breve comentario al respecto, no sé qué piensas. No, me parece correcto, Bernardo, pero aquí tal vez yo partiría de un tema previo, que es decir, oye, la Constitución de Montecristi, al igual que las anteriores, ni siquiera de la previa, sino de las otras que hemos tenido, siempre establecieron de que uno es inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Y eso ha sido una práctica aquí, en otros países. Principio jurídico, sí. Aquí porque han habido personas que han importado vehículos para discapacitados o algún familiar discapacitado y que termina siendo usado por otra persona o que realmente no cumple el rol, nos hemos pasado al extremo de ponerle una norma donde restringe seriamente la posibilidad de adquirir vehículos para discapacitados. O sea, me parece un contrasentido absoluto. Si algo creen que no está en la norma, pues sancionen a esa persona o a ese grupo de personas que opta por eso. Alguna vez alguien decía, porque alguien se pase los semáforos, eso no da pie para que eliminen los semáforos. Pero mira, o sea, estamos yéndonos contra el sentido propio de lo que debería ser una política pública. Pero verás, siempre buscan ellos salidas a este tipo de situaciones negativas. Cuando demuestran de que esto es negativo, ellos siempre salen con algunas cositas. Esto de los discapacitados, como dices tú,
hubieron algunos casos en los cuales se desvió este beneficio que tenían los discapacitados, pero no por eso se van a reducir de 43.000 a 18.000 el monto que está exonerado. Pero eso es una cosa, mira, ya se elimina eso, se decide bajar sustancialmente, pero ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo para reducir a los adultos mayores el beneficio de devolución del IVA de $209 a 87? ¿Qué dicen sobre eso? No dicen nada. Yo le escuché a un legislador que hablaba en la televisión y decía que el cambio en la matriz productiva era lo que había generado el criterio de exonerar el impuesto a la renta a aquellos proyectos que tienen más de 5.000 millones en inversiones. El cambio en la matriz productiva. Él decía, nosotros estamos exportando barril crudo. Lo que nosotros debemos hacer es exportar derivados de petróleo. Date cuenta de lo que eso significa. Derivados de petróleo es competir con casi todo el mundo en la producción de derivados de petróleo, porque en todo el mundo, país productor o no productor de petróleo, tienen sus refinerías. Y nosotros estaremos en condiciones de competir con un crudo pesado, que es el que se va a elaborar en la refinería del Pacífico. ¿Podremos nosotros tener una tecnología adecuada que nos permita competir en el resto del mundo? Si el problema en petróleo es que unos pocos pueden dedicarse a exportar productos refinados, y nosotros estamos pensando en un proyecto inmenso de 10.000 millones para producir productos que a lo mejor vamos a tener dificultad de colocar en el mercado internacional. Yo creo que este tema nos puede llevar bastante de conversación. Para qué realmente somos buenos y dónde deberíamos incursionar en actividades, pero sin duda alguna está absolutamente vinculado a lo que hemos dicho. ¿Qué les parece si entramos en un segundo receso para continuar analizando algunos temas de interés nacional? Enseguida volvemos. Economía en 3D. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Continuamos. Economía en 3D. Seguimos con el programa Economía en 3D, analizando temas de interés nacional. En esta tercera parte del programa hemos pensado conveniente conversar un poco sobre el asunto de la inversión privada, de la inversión pública, de la inversión nacional, de la inversión extranjera. Tal vez para iniciar el conversatorio decir que se acaba de conocer la cifra de cierre del año pasado de inversión extranjera neta, de inversión directa extranjera, donde el monto ascendió a 1.060 millones, si no me equivoco en el número, que equivale aproximadamente a 1% del PIB, cuando países como, por ejemplo, Uruguay, que es la tercera parte del Ecuador en tamaño, o países como Bolivia, que es la tercera parte también en relación al tamaño de la economía ecuatoriana, recibieron cifras del doble o el triple del monto que acabo de mencionar. Y además, con el propio historial nuestro, cuando en el año 2003, 2004, 2005, la participación de la inversión extranjera en el PIB era entre el 2 y el 3%. Por lo tanto, me parece a mí que frente a los 700 millones de los años anteriores, 750, 780, grandes cambios no hay. No sé cuál es tu lectura del tema, Bernardo. Mauricio, yo
considero que la inversión extranjera directa ha sido uno de los talones de Aquiles del gobierno. Escuché unas declaraciones del presidente, me parece en CNN, hace pocos días, que decía que el año 2015 tuvimos la inversión extranjera directa más alta de su gobierno, 1.000 millones, 1% del PIB. No creo que es algo por lo cual deba ufanarse. 1% me parece sumamente modesto con comparaciones que has hecho con otros países o con otros periodos en el Ecuador. Con el 1% del PIB como inversión extranjera directa definitivamente no vamos a mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, no vamos a crear un mejor ambiente y no vamos a volvernos más competitivos, más productivos en el tiempo. Y yo quisiera simplemente a manera de contextualización decir o explicar qué es una inversión. La inversión es tomar recursos propios o prestados para empezar algo nuevo, para crear algo. Es en definitiva una apuesta. Y como consecuencia de eso, si es que vas a apostar algo en lo que crees, es imprescindible reglas claras. Necesitas tener claro cuál va a ser la cancha en la que vas a jugar, cuáles son las dimensiones, si es que esto fuera un partido de fútbol, para tener una idea de por dónde empiezas a hacer tu ataque, cuál es tu estrategia y demás. O qué es lo que haces. Si es que las reglas, como ha sucedido en el Ecuador, están cambiando constantemente, si es que no se tiene un panorama claro, si como dijo Rodrigo en el segmento anterior, el gobierno no encuentra medidas adecuadas para enfrentar el problema. Estoy leyendo textualmente, lo anoté. Sí, podemos preguntar a cualquier ecuatoriano. Nadie sabe cuál va a ser la legislación económica que se va a tratar en el mes de mayo, junio, julio. No tenemos un plan, una serie de medidas para enfrentar la situación. Es natural que no haya inversión extranjera directa. Es una consecuencia obvia, evidente. Así que creo que ese, como dije al principio de esta intervención, ha sido el talón de Aquiles del gobierno, la inversión privada, sobre todo nacional y extranjera. Y me parece que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Es una fuente para crear buen empleo remunerado, para volvernos más competitivos y en definitiva para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Hemos perdido una oportunidad ahí. Mira, la inversión extranjera con este gobierno ha padecido tremendamente. Han habido declaraciones de muchos embajadores de los países desarrollados, preocupados porque en el Congreso se alentó para eliminar los convenios de inversión bilaterales que habían con Alemania, con Inglaterra. Se fueron eliminando los convenios bilaterales. Se opusieron al principio, al tratado de libre comercio, bueno, con los Estados Unidos no aceptaron, pero el tratado de libre comercio con Europa tiene un convenio de inversiones, de respaldo, de seguridad a la inversión. Y ese fue uno de los problemas, junto con la propiedad intelectual, que impidió que el Ecuador continúe con Colombia y Perú en las negociaciones. Y ahora está buscando arreglar la situación, pero arreglar, que yo no creo que se va a arreglar, porque las autoridades económicas están manifestando que una vez que se eliminen las salvaguardias, se está buscando otro mecanismo, y los europeos les han dicho que ese mecanismo que busquen tiene que estar conforme con lo que se señala en la Comunidad Económica Europea, con la Organización Mundial del Comercio. Entonces, yo veo difícil que el gobierno deje de mantener estos criterios de cerramiento con el mundo, porque eso es lo que está haciendo. Se está abriendo con Turquía, se está abriendo con países de ese tipo que más tienen relación ideológica que económica, o sea, no tienen ningún interés en firmar tratados de libre comercio con mercados grandes. Entonces, la inversión, para la inversión, tanto privada como externa, es importante tener convenios de inversión que conjuntamente con un acuerdo de
comercio internacional que permita abrir las posibilidades del potencial que tiene la inversión nacional y extranjera que viene acá al país para vender en el mundo. Entonces, eso es importantísimo. Para lograr la inversión, eso es lo que se necesita, no exonerar del impuesto a la renta. Yo creo que la inversión se mueve en base también a criterios de confianza. Si no hay una base mínima de confianza, la inversión no viene. Un negocio se mueve en base a relaciones de confianza. Uno confía en la contraparte para poder hacer un negocio. Si no hay confianza, el negocio no se da. Y yo creo que la escasa inversión extranjera en el Ecuador tiene sin duda alguna una respuesta por el tema de confianza. Que no le cambien las reglas que le han cambiado, que no le pongan restricciones al libre flujo de capitales que le han puesto, que le den estabilidad de los contratos firmados que no han existido, que no le muevan el sistema impositivo igual, es decir, demasiadas señales que no dan confianza. Y además hay un tema que vale la pena anotar por concepto. La inversión es un flujo de producción que hace que cambie, para hablarlo en difícil, el stock de capital en el tiempo. Aumenta un capital hoy versus un capital mañana que es más grande. Eso es producto de la inversión. Y esto que académicamente se entiende tal vez algo mejor, lo que quiere decir en términos prácticos es algo que genera aumento de riqueza, aumento de valor en la economía. Cuando viene un extranjero y compra acciones de un tenedor de acciones ecuatoriano en alguna empresa, eso no se registra como inversión extranjera, porque lo que se está haciendo es reemplazando la propiedad de la empresa, que antes era de un señor ecuatoriano, ahora es de un señor del exterior. Un aumento de inversión extranjera significa algo que agregue valor, es decir, que alguien venga y se ponga otro banco en el Ecuador, que alguien venga y se ponga aquí otra empresa láctea en el Ecuador, otro medio de comunicación en el Ecuador, porque las compras de paquetes accionarios no reflejan realmente una agregación de valor y un aumento del stock de capital que se llama. Entonces, en ese sentido, nosotros sí creo que debemos buscar generar las condiciones para que esto se dé. Y dentro de esas condiciones, para que también se entienda la relevancia del tema, es que cuando hay también un exceso de gasto público, entre todas las secuelas que a veces hemos analizado, tiene, una de ellas es el desplazamiento de la inversión privada, lo que se llama el efecto desplazamiento. Ese gasto, es decir, esa necesidad de recursos para que el Estado gaste, desplaza recursos para la inversión privada, y la inversión privada no llega, y la inversión extranjera tampoco. Entonces esa también es otra de las, creo yo, condiciones que deberían cambiarse para que la inversión se empiece a reanimar, tanto la de aquí cuanto la de afuera. Mira, tú dices, Keynes, en la teoría keynesiana existe, de que el gasto público puede ser un multiplicador importante de la inversión, ¿no? Si hay más gasto público, tiene que tener un efecto multiplicador en la economía, y es que la inversión tiene que crecer, la inversión privada. Pero lamentablemente en el Ecuador no sucedió eso. ¿Por qué? Porque la falta de confianza. El inversionista, a pesar de que vio subir las ventas de sus productos, no quiso incrementar su inversión, porque veía un sinnúmero de políticas que a mediano plazo o a futuro le estaban afectando. Ahora, el asunto de la inversión extranjera, te quería decir, cuando un extranjero compra un papel en el Ecuador, sí hay un aumento de la inversión extranjera, pero hay una disminución de la inversión doméstica. Entonces la inversión se mantiene, pero se produce un crecimiento de la inversión extranjera. Si compra más del 51% de una empresa, aumenta la inversión directa extranjera. Si compra menos, se aumenta la inversión de cartera, que se llama. Pero sí hay la inversión
directa extranjera tiene que ver con la residencia del accionista. Si el accionista reside en el exterior, los accionistas es una inversión extranjera, caso contrario es una inversión nacional. Ahora, lo importante de la inversión directa extranjera es que el trato que tiene el inversionista nacional debe ser igual y debe recibir igual trato el inversionista extranjero. No debe haber discriminación, y eso es lo que te señalan los acuerdos de comercio internacional, darle trato nacional al inversionista. Eso tenemos que hacer. Pero resulta que el inversionista privado en el Ecuador no ha incrementado su inversión por problemas de confianza. Y ese problemas de confianza del privado también se traslada al exterior. Entonces, si en el Ecuador no tienen confianza, ¿por qué yo voy a realizar este tipo de inversiones? Tenemos pocos minutos del programa. Hemos hablado de la situación, de las proyecciones para este año y para el próximo, de la reforma tributaria, un par de temas que nos quedaron del último programa, y de la inversión, de la escasa inversión extranjera que ha recibido el país durante este periodo. Yo quería plantearles una pregunta, creo que puede ser interesante. Si ustedes fueran los encargados de la política económica del país, ¿qué propondrían en esta situación que estamos viviendo? ¿Qué medidas tomaron? Creo que es interesante para los oyentes tener una idea de cuáles podrían ser las eventuales salidas para el país en este momento. Yo creo que es importante, Bernardo, obviamente, que más allá del análisis que realizamos, también hagamos propuestas. Y creo que tu pregunta va en esa dirección. Para ser positivos o propositivos, como se dice. Y yo personalmente diría algo que me parece fundamental. El Ecuador necesita este momento, a mi criterio, un shock de confianza. ¿Cómo logro ese shock de confianza? En primer lugar es eliminar aquellas sombras que tienen que ver con el régimen cambiario. Y eso se elimina con recursos. El que el país pueda disponer el día de mañana de recursos de una manera significativa va a borrar esas preocupaciones de que no hay dólares y que el régimen cambiario puede tener riesgos. Y yo no veo otra alternativa que no sea buscar recursos del exterior, provenientes del exterior, pero tienen que estar inmersos en un programa económico. Porque si el gobierno conseguiría fondos como los ha venido consiguiendo, por distintas alternativas, sin un programa económico, lo único que habremos hecho es abrir un hueco más grande para cerrar un hueco más pequeño. Se requiere potenciar los recursos que sí necesitamos en un programa que permita un proceso de saneamiento fiscal que incluya a su vez techos de gasto, priorización del gasto de capital y de inversión, endeudamiento en condiciones adecuadas, eventualmente refinanciamiento o reemplazo de deudas por deudas más baratas, definir el rol del Estado, si realmente el Estado tiene que estar abierto a todo lado, es decir, poner esas normas de programa para que ese financiamiento nos permita acceder a un mejor horizonte. No tenemos muchos minutos, así que capaz alguna opinión adicional de ustedes sobre este tema. Sí, lo que tú decías, ¿no? La confianza es importantísimo y ver la posibilidad de incrementar la liquidez. Y uno puede incrementar la liquidez en el país con un programa como el Fondo Monetario Internacional. Eso nos va a dar un crecimiento del tamaño de liquidez importante y además con determinado condicionamiento para que no se despilfarre. O sea, ahí no va a haber posibilidad de despilfarro. Entonces, se va a priorizar, debe priorizarse el gasto. El gasto es importantísimo que se priorice. Hay que abrir acuerdos comerciales para ampliar las posibilidades de venta de la inversión, de la producción ecuatoriana en el exterior. Otra cuestión que es importante, la política impositiva debe estar sustentada en utilidades y en los precios. No buscar como ahora que por el litro cobro el impuesto a las gaseosas y así desplazo a aquellas que quieren entrar en el mercado, igual que pasó con los cigarrillos. El impuesto, el ICE debe ser ad valorem.
para permitir la posibilidad de ingreso de otro tipo de actores en la producción. Eliminar las salvaguardias, hay que eliminar las salvaguardias y la salida del impuesto, el impuesto a la salida de capitales. Prohibir el crédito del Banco Central, eso es importantísimo, eso tiene que dar confianza. El Banco Central no es un banco comercial, el Banco Central no puede conceder crédito y no puede participar en el mercado de valores porque estamos dolarizados y el Banco Central no puede crear emisión inorgánica. Entonces eso es importantísimo. Que el Banco Central deje de manejar el dinero electrónico y que eso pase a poder del sistema financiero privado. Creo que este tema, si me permite, Rodrigo y Bernardo, va a demandar probablemente un programa completo. No sé si están de acuerdo y lo podemos dedicar en una siguiente ocasión para un poquito más desarrollar las ideas sobre este tema y que sea, más allá del diagnóstico, ¿qué habría que hacer? De acuerdo. Para decir, en este campo esto, en este campo esto otro, en este campo esto otro. Creo que sería un aporte nuestro a la realidad del país y ojalá el gobierno pues escuche algo de lo que aquí se comenta. Bueno, se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer a nuestros estimados radioescuchas, televidentes, por esta nueva ocasión de tenernos con ustedes. Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo agradecen la confianza de nuevamente escuchar nuestros comentarios. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.